El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Le llamaban el arañero, porque cuando su abuela hacía arañas, salía corriendo a venderlas. ¿Que a dónde iba a venderlas? Por todas partes, donde sea, aunque había sitios mejores que otros. ¡Muchacho! Y este es él, Hugo, y esta es su historia. Cuentos del arañero. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas. Su programa La Voz de Chávez, hoy dentro de las actividades que se han organizado y se vienen desarrollando desde hace varios días para conmemorar el 9º aniversario de la siembra de nuestro comandante eterno. Y acabamos de ver un pequeño segmento de una serie de animados que editó, que puso al aire Telesur en el año 2014, a un año de la siembra de nuestro comandante. Y nos permite ese pequeño fragmento presentar a nuestro programa de hoy. La voz de Chávez de hoy para todos ustedes, compatriotas, camaradas, amigos, amigas. Los cuentos del arañero. Vamos a homenajear a Chávez de esa manera. Los cuentos del arañero. Aquí está el libro. La Biblioteca de Chávez hoy, entonces, en este homenaje transversal a todo nuestro programa. Los cuentos del arañero lo hemos presentado en otros programas, hemos leído algunas partes de esos cuentos, lo hemos comentado por diferentes temas, pero hoy, entonces, dentro o como parte de ese homenaje a los 9 años de la partida física de nuestro querido y siempre recordado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Este libro, recordemos, es producto del trabajo de 2 periodistas cubanos, Orlando Oramas y Jorge Legañoa. Cuentos del arañero, editado por Hermanos Badel en el año 2012. Lo seguimos recomendando siempre. Aquí están las historias de Chávez, los cuentos de Chávez, las anécdotas contadas, por supuesto, por él mismo. Recordemos que es un trabajo que hicieron los compañeros revisando los Aló Presidente. Y esos cuentos, ese humor siempre presente en Chávez, esas anécdotas, ellos fueron extrayendo de lo que el propio Chávez contaba, repito, en esos Aló Presidente, y esto dio origen al libro, Los cuentos del arañero. Siempre es muy importante y causa mucha emoción revisarlo, por eso lo seguimos recomendando, aunque ya ustedes lo hayan visto, porque sabemos es uno de los libros más difundidos por la revolución en Venezuela y en otras partes de nuestra América y del mundo. Repito, siempre causa mucha emoción volverlo a revisar, volver a leer los cuentos del arañero. Y bueno, para el conversatorio de hoy, en este programa homenaje, pues contamos con la presencia de uno de los periodistas que realizaron el trabajo, el compatriota Jorge Legañoa. Jorge Legañoa es periodista, articulista cubano desde hace varios años. En este momento es vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, presidente del comité organizador del evento Bienal Internacional de Humorismo Gráfico
articulista y analista de temas internacionales. Bienvenido, Jorge. Tu saludo para nuestro pueblo venezolano, cubano y más allá de nuestras fronteras. Adelante, camarada. Saludos, profesor Adán Chávez. Epa, aquí estamos, conectados desde la distancia. Ante todo, un abrazo desde La Habana y muchas gracias por la invitación a La Voz de Chávez, que sin dudas es uno de los grandes esfuerzos comunicacionales de nuestro tiempo para mantener vivo el pensamiento, la acción y el legado revolucionario del comandante Hugo Chávez, el arañero de Sabaneta. Gracias, Jorge. Un placer tenerte con nosotros, como tú mismo dices, aunque sea en la distancia, a través de estos medios virtuales de comunicación. Y bueno, para que conversemos al respecto sobre los cuentos del arañero, vamos a oír a nuestro comandante eterno en la palabra viva de Chávez, precisamente desde el Palacio de Miraflores, en un consejo de ministros y ministras, el 20 de octubre del 2012, cuando estaba a punto de ser editado este libro, Los Cuentos del Arañero, y que él mismo muestra, como se dice comúnmente, el machote que le había llegado para que él mismo lo revisara. Oigamos. Pronto saldrá el libro, se lo muestro. La carátula, miren. Cuentos del Arañero. Este es el machote. Solamente hay dos. Uno tiene Fidel Castro y el otro me lo mandaron a mí, pues. Una sorpresa, yo ni sabía que estaban trabajando en esto. A ver. Cuentos del Arañero, miren. Hasta la verruga la dibujaron ahí. Cuentos del Arañero. Tiene algunas fotos al final. A ver. Vamos a mostrar algunas, pues. Para que se rían. Aquí está Maizante, el último hombre a caballo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Esta foto, mire. A ver. ¿Fue strike o fue bola? Nunca se sabrá. Aquí está el ponchado. Aquí está el ponchado. Este es el ponchado. Y este es el ponchador. La rabo de cochino funcionó. Cayó en la esquina de afuera. Bueno, miren. Este es el propio Tribilín. Esta es la foto. Esta es la foto de cuando yo entré a la escuela militar. Este es el uniforme del liceo en Barinas. Esta es una foto en Barinas. Vean ustedes la calidad de la fotografía en Barinas, para esa época, ¿no? Vean la parada, vean el estilo, pues el estilo. Miren el pantalón cortico. Y los únicos zapaticos que yo pude tener, nunca se me olvidan, que sí harían esos zapatos. Bueno, y por aquí hay otra, para que se rían. Está aquí. Mira, ven que yo siempre he tenido vergüenza, mire. No, pero ponlo más bajito. Me estoy tapando, Mira, Era ya un bebé con vergüenza. Al cambio, bueno, a Adán no se le ve nada. Este es mi hermano Adán, mira, gordo, cachetón, mira. Y este es el bachaquito. El bachaco. Y este es el propio Trevilín, mira. Este sí es el propio arañero, mira. Aquí estoy a los 12 años, 11, por ahí. Bueno, pronto saldrá este libro. Cuentos del Arañero, Badel Hermanos Editores. Los Cuentos del Arañero, Jorge, como dije presentando el video, nuestro comandante eterno mostrando el machote de lo que ya era una realidad fabulosa. El libro Los Cuentos del Arañero. Aquí tengo yo un ejemplar, ya se los mostraba, y como les dije, lo hemos mostrado en otras oportunidades. La razón amorosa de Chávez, podemos seguirlo diciendo, se muestra con gran fuerza a través de estos cuentos. Ese humor de Chávez lo vemos en el video, ¿verdad? Gozando con él mismo, con sus viejas fotos, esa foto del Liceo Oleri, la foto que se tomó en Barinas para traerla junto con sus papeles para el ingreso a la Academia Militar. Esa razón amorosa de Chávez, Jorge, el humor de Chávez, repito, la autenticidad de nuestro comandante eterno se muestra a través de ese maravilloso trabajo de ustedes. Ahora, cuéntanos cómo fue que surgió esta iniciativa, Jorge. Adelante.
En efecto, profesor, como bien usted lo dice, un libro que le ha dado la vuelta al mundo. Estamos hablando de decenas de miles de ejemplares. Cuentos del Arañero, la compilación de historias de Chávez, contadas por el propio comandante, está cumpliendo este año su 10º aniversario. Parece que fue ayer, pero ha transcurrido una década desde que en una noche caraqueña de marzo, envueltos en la brisa fresca que baja del Ávila, el Guaraíra Repano, estábamos en un encuentro de colegas, Orlando Rama, también compilador de este libro, el diseñador Ernesto Niebla, otros amigos y yo, escuchando fragmentos muy simpáticos de Chávez en su Aló Presidente, que yo me había dedicado a guardar en una carpeta. Eran apenas unos minutos bajados de internet, pero todos de mucha risa. Le comento lo bueno que sería reunir todas esas historias en un libro, porque Chávez sin duda fue un gran comunicador. Lograba empatía, y eso lo sabe todo el mundo, llegar al corazón de la gente con rapidez, y el humor es un arma de las revoluciones y sin dudas muy poderosa. En el libro hay una historia que se llama Apuro Presidencial, no sé si la recuerda. Esa fue la primera de todas las anécdotas. Oramas al segundo me dice que eso está buenísimo y que por qué no lo hacemos, y vino entonces la duda de cómo y de dónde sacábamos las historias, y Niebla, el diseñador, sugiere que de los propios Aló Presidente. Se habían realizado más de 370 Aló, pero con la bondad de que la mayoría estaban transcritos y publicados, se hizo un poquito más fácil el trabajo. Aunque tengo que confesarle que de todas las formas tuvimos que ver muchas horas de Aló Presidente para no equivocarnos. Al día siguiente ya estábamos buscando los primeros cuentos narrados por Chávez en medio del debate político de todos esos años, porque no hubo un solo encuentro por televisión o por radio o un acto masivo o en una caravana en la que él no echara una anécdota y una broma. Fueron varios meses de búsqueda, clasificación por épocas de su vida, de edición minuciosa, hasta que terminamos construyendo una especie de biografía de Chávez contada por Hugo Chávez, nada más y nada menos, pero desde el humor y su personalísima visión de la historia venezolana, pasando por el prisma de su vida, desde Sabaneta, la mamá Rosa, la escuela, los amigos, la admiración por el hermano Adán, también está allí, la pasión por la pelota, la academia militar, la miseria de los campesinos, el ejército, hasta el cuartel de la montaña, Yare y Miraflores, y por supuesto, en suma, toda la revolución. Barajamos varios nombres, le cuento que uno de ellos fue El Arañero de Sabaneta, otro de los títulos posibles fue Contado por sus cuentos, pero terminó quedándose Cuentos del Arañero, que refiere a una historia de su niñez y que sin dudas define el carácter de Chávez. Nosotros no tuvimos ninguna comunicación previa con el presidente Chávez hasta que se supo el proyecto públicamente. Cuando lo tuvimos listo, el entonces embajador cubano Rogelio Polanco se lo hizo llegar a Fidel y por su vía al protagonista del libro. Fidel quedó encantado con todas aquellas historias y Chávez nos hizo el honor de anunciarlo en televisión. No tuvimos la oportunidad de conversar personalmente con Chávez sobre el libro, pero en una hermosa carta que nos enviara tras la publicación, nos dijo que más allá de sus cuentos, allí habitaba la esencia misma del pueblo venezolano. Sin duda, Jorge, hermoso trabajo y nuevamente felicitaciones. Como tú lo acabas de decir, se cumplen 10 años ahora, este año 2022, de su publicación, de su primera publicación. Y fíjense, muy importante lo que tú decías dentro de toda tu reflexión y el cuento sobre la iniciativa, que aquí está, además o que alguien pueda pensar eso, los cuentos de Chávez, el humor de Chávez, está la esencia de Chávez, la humildad de nuestro comandante eterno, que es, como él mismo lo decía siempre, la esencia de nuestro pueblo, porque eso es lo que es y seguirá siendo el comandante eterno Hugo Chávez, la esencia del pueblo venezolano. Y fíjense lo que ustedes, Jorge, seleccionaron para la presentación del libro, unas frases de Chávez que tienen un enorme contenido relacionado con esa humildad, con esa esencia, con el Chávez que todos conocemos. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a Papá Dios,
mándame al mismo lugar, a la misma casita de palmas inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Ese es Chávez. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. La abuela Rosa Inés enseñaba a Huguito y a su hermano mayor, Adán, a leer y escribir antes de que fueran a la escuela. Retiraban todas las cosas que había encima de la mesa y les daba clase. La abuela les enseñó la pasión por la lectura, por la escritura, la buena ortografía. Fue su primera maestra. Cuentos del Arañero. Igual que en el primer segmento, iniciamos el segundo con un fragmento de estos animados que publicó Telesur en el 2014 sobre los cuentos del arañero. El título del programa de hoy, homenajeando a nuestro comandante eterno a 9 años de su partida física. Y estamos conversando, recordemos, con uno de los periodistas cubanos que realizaron la recopilación de los cuentos, las anécdotas de Chávez, que están recogidos y recogidas en el libro Cuentos del Arañero. Y bueno, para seguir hablando con Jorge, vamos a oír parte del documental Los sueños llegan como la lluvia, un documental que también transmitió en su momento Vive Televisión. Adelante. Si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito. Porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos ni con leyendas. Hace poco me llegó como la lluvia, porque así llegan los sueños como la lluvia. Así me llegó el de ser pintor de aquel libro, así me llegó el sueño de ser el látigo Chávez, me llegó de ráfaga, un domingo, nunca lo voy a olvidar. Y luego me llegó el de ser soldado también, como la lluvia. Y ahora me llegó un sueño y me llegó por allá en la esquina de un pueblo, hace poco. Íbamos, después de un acto donde había mucha gente. Yo quería descansar por allá a la orilla del mar. Era en Margarita exactamente. Y entonces vamos ya cayendo el sol. Y vamos cruzando una esquina para ir a un sitio, a descansar un rato. Íbamos sin caravana, una camioneta cualquiera. Y yo dentro mirando cada esquina, mirando cada casa, tratando de mirar todo. Y de repente le digo al muchacho, al compañero que maneja, párate aquí, párate, porque vi unos niños jugando a la pelota de goma. Y además dije, qué bueno que están unas niñas también jugando, la igualdad. Una niña dando, ¡pah!, y corría más duro. Y entonces, en una silla, un anciano con el pelo blanco mirando a los niños jugar a la pelota, y con una niña en las piernas, yo dije, ya está, ese soy yo. Es el último sueño. Como la lluvia, así le llegaban los cuentos, las anécdotas
a Chávez y las contaba, como lo oímos ahí en este documental, Jorge, y todos y todas. Y así como ustedes lo oyeron a través de los Aló Presidente e hicieron toda esa labor de recopilación, es bueno que aprovechemos la oportunidad y nos cuentes otros detalles, además de los ya conversados, Jorge, de los ya conocidos, detalles sobre esa recopilación, porque, bueno, como lo acabamos de ver en el video, si hablamos de cuentos, de anécdotas, de historias de Chávez, su vida estaba y seguirá estando siempre llena de ellas. Jorge, ¿no te parece? Adelante. Bueno, profesor, me río porque en efecto Chávez está lleno de cuentos y anécdotas. No fue fácil escoger entre ellas y quedaron otras tantas guardadas quizás para otro empeño editorial que incluso hemos conversado y que no ha llegado, pero que en efecto el mayor reto fue editar a Chávez, llevar todo aquello dicho en forma de lenguaje hablado, coloquial, a algo más formal, correctamente escrito en el lenguaje de un libro. Chávez enseña, polemiza, pero lo hace rompiendo con la lógica gramatical de sujeto, verbo, predicado. Ese es su estilo y no lo podíamos cambiar. Y ese también fue un reto muy difícil para nosotros. Usted, profesor Adán, mejor que nosotros, conoció a su hermano, los cuentos que echaba, cómo los exageraba, algo que es parte de la forma de ser del llanero. Fidel, el comandante Fidel, medio en broma, medio en serio, decía que Chávez rellenaba al menos sobre las historias que les concernían a ambos. Pero también Chávez hacía esto con lo personal, como aquella serpiente que, según sus propias palabras, estuvo a punto de devorarlo en su cuna, allá en la casa del piso de tierra de Sabaneta. O aún más simpático, aquel caimán del Arauca, el patrullero del Arauca, como le decían, que descubrimos fue creciendo de cuento en cuento a lo largo de 10 años, en medio de la incredulidad del auditorio, y el animal, el caimán, pasó de 2 metros en un momento a 45 metros de largo y una palma en el lomo. Otro gran reto fueron los sonidos porque él le ponía efectos especiales a los cuentos. ¡Pac! Cuando suena la bocha, el padre bocha la bola criolla. ¡As! El silbido de la tragavenado. Los fantasmas de Sabaneta. ¡Ta, ta, ta! Cuando Evo habla que habla. O ra, 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 meterle a los gringos 4 batallones por el flanco. Y así una larga lista. Imagínese usted lo que fue poner todo eso en el libro. Pero fue extraordinario verlo cantar corridos, coplas y ser honesto al decir que cantaba mal, pero agregar que, como dijo el llanero aquel, Chávez canta mal, pero canta bonito porque lo hace con el corazón. Lo cierto es que resulta muy difícil encontrar a otro jefe de Estado que cantara en público, desde el himno nacional hasta rancheras, baladas de moda y sobre todo las estrofas del cantar folclórico venezolano del que ha sido cantor del pueblo. Así es, Jorge. Qué buen resumen de lo que es y será siempre Chávez con sus cuentos, sus anécdotas, sus historias. Y fíjense, aquí seleccioné uno al azar que de alguna manera se relaciona con lo que él decía en el fragmento del documental con el que comenzamos este segmento de La Voz de Chávez, los cuentos del arañero, porque se llama, el título que le pusieron ustedes, Jorge, Pararme en una esquina. En el documental él decía que le llegó como la lluvia, el sueño de poder estar ya mayor observando a los niños jugando a la pelota de goma. La vida no le permitió eso. Pero este pararme en una esquina, pues de alguna manera se refiere y además está allí en un pedacito mostrada de alguna manera su relación fabulosa que conocemos todos también con el comandante Fidel. Esa relación de padre a hijo a padre, de revolucionario a revolucionario. Dice así: ahorita cuando me bajé del carro, allá en la esquina había un poste amarillo y miré la calle larga que va para allá, la avenida Panteón. ¿Sabes a quién recordé? A Fidel. Fidel, ¿qué tal? ¿Dónde está Fidel? Allá está. ¿Qué hubo? How are you? Un día, Gabriel García Márquez lo entrevistó y le dijo:
Mira, Fidel, ¿qué es lo que tú más añoras en tu vida? Después de que le hizo no sé cuántas preguntas, una pregunta sencillita. Entonces él dice, Fidel, ¿no?, le responde a Gabriel García Márquez, según Chávez. Dice Fidel, ay, cómo añoro pararme en una esquina a mirar la gente pasar. Eso mismo lo dijo Chávez en diferentes oportunidades, en diferentes reflexiones, en diferentes anécdotas. La añoranza de líderes, de gigantes como Fidel, como Chávez. Poder pararse en una esquina como cualquier persona normal, ¿verdad? Porque ellos se referían al hecho de que al hacerlo, como lo hicieron en diferentes oportunidades, pues el pueblo se les iba encima y no les permitía de alguna manera disfrutar del paisaje, disfrutar del juego de pelota al que se refería Chávez en el documental, por ejemplo. Era eso, porque ellos, Chávez, Fidel, y como el propio Chávez lo dice en algunas de sus anécdotas, ellos dejaron de ser el individuo, la persona, para transformarse en pueblos. Chávez lo dijo en diferentes oportunidades, ya yo no soy Chávez, yo soy un pueblo. Y a Fidel le pasó igual. Y por eso se relacionan esas reflexiones, esas anécdotas con los cuentos del arañero. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Cuando la abuela Rosa Inés llegaba a la casa, siempre saludaba a la Virgen de la Soledad. Buenos días, Virgen de la Soledad. Según la abuela, la Virgen de la Soledad era quien cuidaba la casa cuando no había nadie. A Hugo le gustaba escuchar las cosas que su abuela explicaba, y a veces pedía a su abuela que le contara historias antiguas de la familia. Cuentos del arañero. Continuamos con el apoyo de Telesur, los animados sobre los cuentos del arañero, el libro que es transversal hoy en nuestro programa La Voz de Chávez. Y recordemos, estamos conversando con Jorge Legañoa, uno de los compiladores de esos cuentos del arañero, editados, el libro, por Hermanos Badel en el año 2012. Y para seguir conversando con Jorge, oigamos nuevamente a nuestro comandante eterno, fragmento del mismo documental que vimos en el segmento anterior. Adelante, los sueños llegan como la lluvia. Veamos. Cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. 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 La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho, hay que amarla, hay que sentirla, hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida.
Ahí está, nuestro comandante eterno en ese documental, Los sueños llegan como la lluvia, Jorge. Y quisimos traerlo en este segmento porque nosotros pensamos, y de alguna manera tú lo mencionaste en una reflexión anterior, los cuentos del arañero, así como el documental Los sueños llegan como la lluvia, pensamos que más allá de las anécdotas, de las historias, de los cuentos, en algunos casos exagerados, como tú también lo mencionabas, o piensa uno que puede ser exagerado porque forman parte del humor llanero de Chávez, en un libro como Los cuentos del arañero, tú piensas, repito, así como se muestra en el documental, el fragmento del documental que acabamos de ver, se plantean, más allá de esas anécdotas, de esas historias, el pensamiento de Chávez, el legado de nuestro comandante. Podríamos decir que el libro que ustedes, al que ustedes le dieron vida, Jorge, Los cuentos del arañero, de alguna manera es un texto que convoca a continuar la batalla, a seguir defendiendo el legado de nuestro comandante eterno. Jorge, ¿qué dices tú al respecto? Bueno, Cuentos del Arañero fue escrito hace 10 años, ya lo decíamos, y fue un intento por hacer perdurable el legado de Chávez, y tanto es así que esos Cuentos del Arañero fueron llevados a caricaturas, a una miniserie de televisión para niños, repartidos en las escuelas porque están escritos de una manera sencilla para todos, desde los niños hasta los ancianos. Y le puedo decir que emociona releer a Chávez tanto tiempo después. Es el libro del humor, pero también algo serio, muy serio, porque allí está la esencia misma de la revolución y la necesidad de transformar la sociedad y de seguir luchando por la mayor suma de felicidad posible para los venezolanos. Chávez sufre en sus páginas, le duele el dolor del pueblo, del niño que agoniza sin atención médica, que muere porque el capitalismo y los gobernantes se la negaron en la nefasta herencia, y esa es la nefasta herencia de la Cuarta República. Chávez tiene un gran mérito, que es haber enseñado al pueblo a ser Chávez, y como él, a no rendirse, a batallar contra las adversidades, contra lo mal hecho, contra la injusticia, a reclamar sus derechos, a soñar y a no dejarse derrotar bajo ningún concepto. Es un libro de amor, de canción, pero también de acción para continuar la obra que él nos dejó. Hay mucho que contar sobre Cuentos del Arañero, incluso nos ha traído problemas porque algunos de los que el comandante menciona han querido hasta una réplica para enmendar un supuesto error, como un general, que me reservo el nombre, que nos paró en Caracas y casi nos quería meter presos porque publicamos que Chávez lo había ponchado en un juego de pelota y él decía que eso era mentira. Y le dijimos, bueno, mi amigo, señor mío, vaya a reclamar a Miraflores. Y allí terminó aquel cuento. En fin, Chávez está presente hoy más que nunca y hay que releerlo, hay que escucharlos, hay que reír y emocionarse con él, porque decir Chávez es contar la revolución y es enamorarse de un proyecto social tan humanista como la Revolución Bolivariana. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y precisamente por eso te hice la pregunta, porque nuestro pueblo y sobre todo nuestros jóvenes deben seguir pensando de esa manera y por tanto revisar todos los materiales editados por la Revolución, donde uno fundamental está contemplado en los Cuentos del Arañero. Por cierto, Jorge, que también nos informan que hoy mismo presentaron en la Unión de Periodistas de Cuba, de la cual tú eres vicepresidente en estos momentos, Los Trazos Venezolanos, un libro que yo lo muestro aquí rápidamente, digamos que también forma parte ya de la biblioteca de Chávez. El autor es Enrique Milanés León. Échanos el cuento rápidamente, Jorge, de qué trata Trazos Venezolanos, libro que presentaron hoy mismo allá en la Unión de Periodistas Cubanos. Este libro que tengo en mis manos, Trazos Venezolanos, un texto compilado, son las crónicas de Enrique Milanés León, un periodista cubano que cumplió misión como corresponsal del diario Juventud Rebelde en Venezuela durante algunos años
y ha tenido a bien recoger aquí los testimonios de su mirada sobre Venezuela, sobre la revolución, sobre Chávez, sobre los actores de la revolución, sobre el pueblo. Y yo creo que es una hermosa obra que todos debemos compartir. La Unión de Periodistas de Cuba en esta jornada de la prensa lo está presentando, lo está promoviendo. Pronto estará en las librerías y creo que también en las librerías venezolanas para que pueda ser compartido por todo el pueblo. Yo lo recomiendo, se lo recomiendo a usted también. Trazos venezolanos, las crónicas del periodista cubano de Juventud Rebelde, Enrique Milanés León, una mirada sensible y muy humana de la revolución bolivariana. Claro, Jorge, y aquí lo tenemos nosotros también. Gracias por hacérmelo llegar y por supuesto lo vamos a leer con gran detenimiento y como ya dije, forma parte de la biblioteca de Chávez. Vamos a despedirnos por ahora, Jorge. Como siempre, el tiempo en la televisión es corto y se nos ha terminado en esta Voz de Chávez dedicada a los cuentos del arañero como parte de los homenajes por el 9º aniversario de la siembra de nuestro siempre recordado y siempre presente comandante Hugo Chávez Frías. Adelante, Jorge. Bueno, profesor Adán, le dejo un abrazo y las gracias a la Voz de Chávez que me permite enviar un gran saludo desde La Habana a todo el pueblo venezolano. Nuevamente, gracias por la oportunidad de compartir estos cuentos del arañero, que no son míos, no son doramas, son de todo el pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y a Oramas, y a todo el pueblo cubano, al gobierno cubano, al convenio Cuba-Venezuela. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Seguiremos siempre juntos, luchando, resistiendo y venciendo. Y nosotros ya regresamos para el último segmento de los cuentos del arañero. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Tenía varios años que no pasaba el 31 con toda la familia. Llegó de sorpresa a su hermano Adán a su casa y estaban, como siempre, jugando el dominó en la tarde. Desde hace 15 o 20 años es la partida de dominó en la tarde. Luego estuvieron brindando en la noche del 31, por lo que pudo haber sido y no fue, por el futuro, por lo que va a ser Venezuela y será. El primero fueron todos a visitar una finquita que tenía su papá y allí echaron una partida de bolas criollas. Hugo jugaba con su nieta y le decía: «Mira mi vida cómo pasa el tiempo. Yo te vi así, como la nieta, cuando tú aprendías a caminar y andabas por ese mismo patio queriendo agarrar mingo». Jugó también a Chapita y fueron a la orilla del río a explorar por un caminito. Hugo intentaba pasar desapercibido, pero unos niños le gritaban: «¡Chávez, Chávez, Chávez!». Hacía muchos años que no se sentía así. Lejos del mundanal ruido, en la orilla de un río, de la mano de sus hijos y su nieta, de sus padres, de sus hermanos y amigos. Fue como mágico. Y por un momento se olvidó de ser presidente, se olvidó de todo eso y volvió a ser el niño aquel que corría por Sabaneta vendiendo arañas. Los cuentos del arañero. Este último segmento dedicado especialmente a la Biblioteca de Chávez, aunque como lo dijimos desde el comienzo, hoy ha sido transversal con el libro Cuentos del Arañero. Y fíjense, yo he seleccionado aquí rápidamente en uno de los
de los títulos del libro que se llama Del Llano. Los compañeros los dividieron por, digamos, por temas, las historias, las anécdotas. Y esta parte se llama Del Llano, o sea, cuentos específicamente del llano. Los cuentos de Chávez sobre el llano o del llano. Este se llama No son los tiempos de Doña Bárbara. Yo en Apure enfrentaba a mucha gente de esas que tienen grandes extensiones de tierra. De una gran enseñanza, parte de lo que hemos dicho. Los cuentos de Chávez que siguen motivándonos para continuar la lucha, para continuar el camino de construcción socialista, el camino antiimperialista de nuestra revolución. Y sigue Chávez. En una ocasión, un dueño de tierras quería impedir que los soldados míos pasaran por esas tierras. Entonces trancaron el camino. Yo hice lo que tenía que hacer. Me llega un cabo y me dice, mire mi capitán, que no podemos pasar porque hay un candado trancando el paso. Agarré por radio y dije, soldado, métale un tiro de fusil a ese candado. Estaban trancando el camino real, hermanos. Además, son las Fuerzas Armadas patrullando la frontera. Me decía el señor que me iba a enjuiciar. Enjuícieme, pero usted está abusando de su poder, porque usted no es el dueño, le respondió Chávez al latifundista. Y sigue Chávez. Fíjate tú, una vez conseguía unos campesinos, unos pescadores, me llegaron allá al comando, porque mi comando era también un sitio de llegada de los indios, los guajiros, los cuivas, los yaruros, quejándose del abuso, de la arbitrariedad durante años. ¿Saben lo que hacían algunos dueños de terrenos? Pasaba un caño que en invierno se hace un río. En el verano tapaban el caño con máquina para secarlo, para que no se metieran los pescadores o los campesinos, que en un motorcito iban en una lanchita para recorrer todos esos campos en invierno. Tuve que mandar una máquina con unos soldados a tumbar todos esos tapones, porque ellos entonces decían, esta tierra es mía y el agua que pasa por aquí también es mía, decían los terratenientes. Yo les dije, dice Chávez, usted está equivocado, señor. Usted no sabe, esto no es Doña Bárbara, ni el tiempo aquel de la Edad Media. Chávez, cuando era capitán en el Orza, de alguna manera ya construyendo socialismo, enfrentándose a los terratenientes de esa zona. Y este otro, para ir terminando, el Orza, como la India. Recuerdo en el Orza, cuando era comandante del escuadrón Farfán, que para conseguir una vaca allá había que prácticamente rogarle a los ganaderos, a los productores. Nadie quería matar una vaca para vendérsela al pueblo. No era regalada, no andábamos pidiendo nada. Ellos sacaban cuenta y ganaban más dinero con esa ganadería extensiva que no invierte casi nada, porque es montar el ganado en unos camiones y venderlo en Maracay o en el centro del país, en Barquisimeto. Lo venden mucho más caro porque le inflan los costos. Entonces el pueblo de Orza no comía carne de res. Me dijo una vez un coronel que fue para allá a unas maniobras. Era jefe del Estado Mayor de una brigada y me dijo, Chávez, esto es como la India. Le pasan las vacas a uno así, pero nadie puede comerlas. Comiendo babo y chigüire cuando había oportunidad. Es el capitalismo. Se está pensando en la máxima ganancia y no le importa a este o a aquel que la gente se alimente, que los niños coman. Fíjense, aquí está como uno de los cuentos de Chávez sobre el llano y es una tremenda reflexión de lo que vivió Chávez, de todo lo que vivió y aprendió Chávez en el Orza, porque estuvo directamente allí, contacto directo con el capitalismo, con los latifundistas, cómo atropellaban a los indígenas, a los campesinos, cómo el pueblo donde se criaban en toda esa extensión de terreno que es la sabana que circunda el Orza,
se criaban grandes cantidades de ganado, pero el pueblo no podía comer carne porque no las mataban allí, o las que mataban eran las más viejas. El pueblo cuando comía carne era carne de la más dura, de la peor carne, pues digamos, porque el lomito, como también se dice, lo sacaban en camiones, como cuenta Chávez aquí, para venderlo en el centro del país, pensando solo en obtener grandes ganancias. El capitalismo. No le importa que el pueblo coma o no coma. Bueno, fíjense, los cuentos de Chávez relacionados con el llano nos muestran la filosofía de Chávez, el pensamiento de Chávez, que ya en esa época como capitán en el Orza, pues como sabemos y lo hemos conversado también en este programa en otras oportunidades, ya estaba dirigiendo un movimiento insurreccional desde los cuarteles del ejército venezolano y de los otros componentes de las Fuerzas Armadas en aquel momento, y en conexión con grupos civiles, con algunos partidos de izquierda, con grupos civiles donde este humilde servidor también participaba. Los cuentos del arañero, entonces, totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge Legañoa, uno de los compiladores. Agradecemos también a Orlando Oramas, el otro periodista cubano que participó en este maravilloso trabajo. Entonces, que seguimos recomendando desde acá, porque más allá de cuentos, anécdotas, historias, está sin duda, lo decía Jorge, con mucha responsabilidad, porque leyó, revisó todos los materiales, contienen ese pensamiento de Chávez, esa filosofía histórico-política que nos anima, que continúa impulsando la construcción de socialismo bolivariano en Venezuela. Y desde Venezuela, todo lo que tengamos que hacer, siguiendo el legado de Chávez, para la unión continental y mundial con la bandera del antiimperialismo, la bandera de la construcción socialista. Cuentos del arañero, búsquenlo, síganlos revisando, síganlos leyendo. Para terminar este programa de hoy, los cuentos del arañero, la voz de Chávez, vamos a la música de los pueblos para seguir homenajeando a nuestro comandante eterno para siempre en el 9º aniversario de su siembra, esta hermosa canción que hemos oído N veces, pero que siempre nos seguirá llegando al alma como parte del legado de Chávez, interpretada por Daniela Cabello y Omar Acedo, la conocida, la inconfundible, Invencible. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Viviremos y venceremos. Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre con su pueblo, responsable, nuestro eterno comandante.
parece mentira, pasa el tiempo, se agiganta tu recuerdo, tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo. La esperanza en tu mirada no se puede borrar, esa energía incansable con ese afán de ayudar. A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible, ayudando al más desvalido a hacer su sueño posible. Increíble comandante, no hay batalla perdida, eres invencible, pues al pueblo le entregaste tu vida. Y es que tú gustosamente regalaste tu energía, y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía. Invencible, comandante, imposible olvidarte. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Gracias por todo el amor. Invencible. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.